forman parte del equipo de Aterim de Altagracia, así que les agradecemos muchísimo y los invitamos para, seguramente más adelante los vamos a estar invitando, pero les dejamos abierta la invitación cuando quieran unirse y participar con nosotros. Hoy les agradecemos que la presentación. Cuando quiera, Bueno, Doc. muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los invitados. Veo gente que conozco del trabajo, de otras situaciones donde hemos estado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que vamos a presentar son nuevos anticoagulantes en diálisis. Yo simplemente voy a comentar esto y mis palabras son de agradecimiento para con el sanatorio, con el doctor Novoa, que es el jefe de servicio, el doctor Valerio Buquelic, y bueno, con usted, doctora Cecilia, que nos vamos a presentar. Bueno, esto va a estar a cargo de nuestra directora médica, que es la doctora Carolina Nadella. Y como desde hace ya un tiempo contamos con un departamento de capacitación y docencia en forma activa y con el apoyo permanente del doctor Javier de Arteaga, aquí se va a notar la mano de estos dos profesionales, de la doctora Carolina Nadalla y el doctor Javier de Arteaga, que han aportado lo suyo para llevar adelante esta de nuevos anticoagulantes en diálisis. Yo simplemente reitero, muchísimas gracias y bueno, esperemos tener una linda disertación. Los dejo con Carolina. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes y como dijo el doctor Boni, gracias al doctor Javier de Arteaga, quien nos ha dado todas las herramientas para poder presentar esta actualización. Es un tema muy importante. La verdad que anticoagular a nuestros pacientes en diálisis es complejo y tenemos que buscar siempre la segura para poder hacerlo. Así que esta actualización espero que nos sirva a todos para, como herramienta para poder tomar decisiones en cuanto a nuestros pacientes. Eh, Se va pasando, Cande, así como, no como, perdón, ¿no? No sé si ustedes van viendo la, ¿se ve bien? Sí, se ve Ahí, perfecto. ahora sí, Ahí está en ahora sí. presentación. Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a repasar un poco la agenda de hoy, que va a ser, primero vamos a ver los aspectos generales del estado de la coagulación de los pacientes con enfermedad renal. Vamos a ver qué herramientas tenemos para la toma de decisiones de anticoagular a los pacientes con enfermedad renal y en hemodiálisis. Y vamos a ver luego, al final, qué evidencia tenemos para el uso de estos anticoagulantes en los pacientes que se encuentran bajo tratamiento dialítico. Los pacientes con enfermedad renal afrontan aspectos generales bastante complejos en cuanto a la coagulación, el yin y el yang de los hepatólogos, me decía el doctor Javier, porque la verdad que es muy difícil y muy complejo de manejar esto, ya que los pacientes con enfermedad renal tienen, por un lado, tendencias trombóticas y por otro lado, tendencias hemorrágicas. Hay diferentes factores de riesgo que hacen que los pacientes tengan este estado trombótico, por ejemplo, factores de riesgo propios del paciente renal, como el uso de eritropoyetina, infecciones e internaciones frecuentes, la presencia de hipertensión arterial, dislipemia, antecedentes previos de trombosis, aumento de agentes procoagulantes o la reducción de anticoagulantes, la activación del sistema renina-angiotensina que nos va al igual que la hiperhomocisteinemia, aumentar la generación de trombina, la alteración en la agregación plaquetaria de leucocitos, también aumentando la generación de trombina y aumentando también la activación y agregación plaquetaria. Entonces, esto hace que nuestros pacientes tengan una alta incidencia de CV isquémico asociado a fibrilación auricular y enfermedad coronaria, a enfermedad vascular periférica, ya que la trombosis venosa es 3 veces superior a la población general, el tromboembolismo pulmonar 3 veces superior a la población general, y una cuestión que manejamos siempre y en la diaria de la hemodiálisis, que es la trombosis del acceso vascular en un 15% de los pacientes en diálisis. Con respecto a los factores que nos van a aumentar el riesgo de hemorragia, van a ser factores, por ejemplo, como las toxinas urémicas, la alteración en la movilización del calcio,
del metabolismo del ácido araquidónico y prosglandinas, la activación del consumo de plaquetas en el paciente de diálisis, la inflamación crónica, el estrés oxidativo. Esto nos va a promover un aumento en el riesgo de la alteración de los alfa-gránulos y así una alteración en la coagulación de los. Al igual que la anemia o la interacción de las plaquetas y el vaso va a estar disminuida en el caso de los pacientes con anemia. Va a haber una disminución en la unión al factor de von Willebrand y un aumento en el fibrinógeno. O sea, fíjense la cantidad de factores que nos van a producir un aumento en el riesgo de sangrado. Es por esto que los pacientes con enfermedad renal tienen de 5 a 10 veces mayor incidencia de sangrado intracerebral que la población general. Los pacientes en estadio 5, este estadio se asocia a una mayor incidencia de sangrado. La hemorragia gastrointestinal es de 2 a 3 veces mayor que la población general, y la hemorragia asociada a problemas del acceso vascular también es algo frecuente que enfrentamos. Entonces, conociendo la complejidad de nuestros pacientes, tenemos que ver al momento de tomar una decisión si vamos a anticoagularlo o no. Las guías nos tienen algunas, vamos a tomar como ejemplo la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en diálisis, y es ahí que se nos presenta la necesidad de decidir si podemos o no anticoagular a nuestros pacientes. Fíjense, la fibrilación auricular es muy frecuente en el paciente en hemodiálisis, va de un 13 a un 27% si hiciéramos un Holter a todos los pacientes, y en población general, en pacientes menores de 60 años, el 1%, en población general menos de 80 años, el 8%. O sea, fíjense que la carga, el porcentaje de prevalencia de fibrilación auricular en diálisis es importante. En nuestro centro, confirmada fibrilación auricular por la clínica, controles con electrocardiogramas y están anticoagulados, tenemos un 3,3% de pacientes. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para definir si vamos a anticoagular a este grupo de pacientes? Bueno, la bibliografía, algunas herramientas como score de tromboembolismo o score de sangrado para poder tomar las decisiones. El tema de estos scores es que no todos están validados en pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis. Fíjense que el más usado es este score que es CHADS-DS-VAS para riesgo de trombosis en fibrilación auricular, pero no está validado, no incluyeron pacientes. Este score es lo que sugieren las guías que hay que utilizar. Como dije, es un instrumento que nos puede ayudar a ver de una manera sencilla qué riesgo tiene un paciente de sufrir un accidente cerebrovascular. Va a tener en cuenta la edad del paciente, los antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular o la historia de enfermedad vascular previa, el antecedente de diabetes o si el enfermo es mujer. Yo acá puse un ejemplo del cálculo de este score en un paciente tipo que podemos llegar a tener en hemodiálisis y me da un score de 4. Esto que nos dice que tenemos un riesgo alto de tener un riesgo de una ACV en los próximos 12 meses y que es candidato de anticoagulación. Pero, como les digo, este score no está validado en pacientes en hemodiálisis. Para poder utilizar ese score, también hay que utilizar un score de sangrado, que también se utilizó en pacientes con fibrilación auricular y anticoagulados. Mide el riesgo de padecer un evento de hemorragia importante al año. Si este score nos da mayor de 3 puntos, no significa que tengamos que suspender o disminuir la dosis del anticoagulante, lo que sí nos sugiere es que hay que supervisar periódicamente y muy de cerca al paciente. De nuevo, acá lo vuelvo a calcular, un paciente el mismo que estaba recién, como dijimos, hipertenso, función renal alterada y una edad mayor de 65. Me da un score de 3, o sea, un riesgo alto de tener un. ¿De qué nos sirve este score en la práctica clínica, en el consultorio? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica con un score alto de stroke y tenemos que anticoagularlo, pero el riesgo de sangrado también es mayor, lo importante de esto es que hay que seguirlo muy de cerca y en forma conjunta con el cardiólogo. Entonces, definimos que hay que anticoagularlo y tenemos que ver qué droga vamos a utilizar que sea, como dije al inicio, que sea efectiva y que sea segura para el paciente en diálisis.
Primero saber que los anticoagulantes que tenemos disponibles ahora son los anticoagulantes que son inhibidores de la vitamina K, los anticoagulantes directos que van a actuar sobre el factor 10, como el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran. No me voy a profundizar mucho en esto, pero fíjense cómo los inhibidores de vitamina K actúan en diferentes factores y eso hace que sean un poco menos predecibles en su accionar. Otra cosa a tener en cuenta son las características de estos anticoagulantes. Eh, Acá remarqué algunas cosas que como nefrólogos debemos tener presente. Uno, bueno, el peso molecular va de 300 a 600, el peso molecular de estos anticoagulantes. El clearance renal, warfarina tiene una eliminación renal de menos del 1%, mientras que dabigatran, edoxaban tienen mayor del 50%. En cuanto a la remoción con hemodiálisis, warfarina de nuevo, menos del 1%, se va a remover en una diálisis estándar de 4 horas, y mientras que dabigatran tiene un 50-60% de remoción en hemodiálisis. Es por esto que si tenemos una intoxicación por dabigatran, la hemodiálisis sería una de las conductas terapéuticas que hay que tener. Pero, si seguimos viendo, como tiene un alto volumen de distribución dabigatran, la hemodiálisis por sí sola no sería la solución, ya que va a tener un efecto rebote. Con respecto a la unión de proteínas, todos estos anticoagulantes tienen una alta unión a proteína, que va desde el 87% al 95%, y tienen un volumen de distribución, como les dije recién, dabigatran, rivaroxaban de más de 50 y edoxaban de 100. Respecto a los agentes reversores, vitamina K en el caso de warfarina y el idarucizumab en el caso de dabigatran. Este reversor es muy caro y para poder utilizarlo tenemos que tener el dosaje de dabigatran, tener alterada la coagulación y tener un sangrado mayor activo, y la indicación sería, en ese caso, poder utilizar esta droga. Es difícil de conseguir y bueno, es manejo por ahí del médico de terapia. Ahora, vimos recién las características de cada uno de estos anticoagulantes, y lo importante es ver ahora si los podemos aplicar a otros pacientes en diálisis. Hay diferentes estudios pivotales que mostraron que estos nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos eran superiores en cuanto a la prevención de stroke versus warfarina, pero como verán, los principales estudios no incluían a pacientes con filtrados menores a 30 o 25. Entonces es muy difícil tomar una decisión de poder utilizar estos anticoagulantes en pacientes en hemodiálisis. Con respecto al primer estudio, que es Aristóteles, utilizaba apixaban 5 miligramos 2 veces al día, apixaban 2,5 miligramos 2 veces al día, versus warfarina, para reducir la incidencia de stroke y otros eventos embólicos en fibrilación auricular. Incluyeron 18.200 pacientes, excluyeron a los pacientes con filtrados de menos de 25 mililitros minuto, y en cuanto a los resultados en los pacientes que tenían enfermedad renal, se vio que el sangrado mayor era menor en apixaban que versus warfarina. Con respecto a la prevención de stroke, no hubo diferencia. Con respecto al ROCKET, utilizó rivaroxaban de 20 miligramos versus warfarina, era en 14.200 pacientes. También excluyeron pacientes con filtrados de menos de 30. 3.320 pacientes empeoraron la función renal, pero en cuanto a sangrado mayor no hubo diferencias. En cuanto a prevención de stroke, fue menor en rivaroxaban versus warfarina, y en cuanto a muerte vascular, en estos pacientes, en este subgrupo que había caído el filtrado glomerular, había sido mayor en rivaroxaban. Con respecto a edoxaban y warfarina, tampoco se analizaron los grupos con enfermedad renal. Este estudio también excluyó filtrados de menos de 30 mililitros minuto. Dabigatran y versus warfarina, de nuevo, excluyeron pacientes con filtrados menores a 30. No hubo diferencia en el grupo de enfermedad renal crónica con las dos drogas. Y en el último estudio, en el Amplify, que era para el manejo inicial de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, se utilizó apixaban versus warfarina.
También excluyeron pacientes con filtrados de menos de 25 mililitros minuto, y con respecto a la, a la trombosis venosa profunda recurrente o muerte, los resultados fueron similares en apixaban versus warfarina. El sangrado mayor fue mayor en warfarina, y sangrado mayor más clínica asociada fue mucho mayor en warfarina, pero de nuevo no hubo un análisis en los subgrupos con enfermedad renal. Con respecto a la seguridad y efectividad de rivaroxaban versus warfarinas, este estudio sí tomó en cuenta los pacientes con filtrado glomerular menos de 30, y la conclusión, bueno, fue un estudio retrospectivo multicéntrico de Canadá y Australia, en los cuales sí se tuvieron en cuenta los diferentes estadios de enfermedad renal. Se tuvo dos brazos, uno para rivaroxaban y otro por warfarina, y se me la muerte, o sea, el endpoint primario, muerte, stroke o accidente cerebrovascular transitorio, y el sangrado mayor como evento adverso. En todos los filtrados glomerulares, en ambos brazos, la verdad que no hubo diferencia significativa en cuanto a rivaroxaban comparado con warfarina en los diferentes estadios de enfermedad renal. Vuelvo a decir, no incluyeron pacientes en hemodiálisis. Bueno, esto es más de lo mismo, el mismo estudio. De nuevo, había una tendencia a que rivaroxaban era superior a warfarina, pero no era clínicamente significativo en los diferentes estadios, incluso en el estadio de menos de 30 mililitros minuto. Entonces, viendo estos estudios pivotales que nos dicen que hay una mejoría o seguridad en estos nuevos anticoagulantes, el tema es que no tenemos, ninguno de estos estudios nos muestran que serían superiores en los pacientes en hemodiálisis y más seguros. Entonces tendríamos que buscar un anticoagulante, o sea, un producto antitrombótico, pero sin riesgo de sangrado en pacientes en diálisis, y hay drogas que apuntan al factor de coagulación al 10 inactivado o al 11 con una tecnología antisense, como vamos a ver más adelante, que son moléculas pequeñas o anticuerpos que han demostrado este poder. Y una cosa importante es recordar acá en la cascada de coagulación que si vamos a anticoagular o actuar sobre los factores más altos de la vía de la coagulación intrínseca, si vamos a tener un inhibidor del factor 11 o U11 activado con estas nuevas moléculas, vamos a hacer que la vía extrínseca pueda, si hay algún daño o injuria del vaso, pueda formar un trombo, entonces evitar el sangrado mayor. O sea que creo que va dirigido hacia anticoagular la vía intrínseca en los puntos más altos para evitar el riesgo de sangrado mayor. Este es un estudio de una de estas drogas nuevas, estudio de fase 2, que evalúa este estado antitrombótico con fesomersen en pacientes con enfermedad renal y en hemodiálisis. Entonces, bueno, este es un estudio que, como les digo, está en fase 2. Se randomizaron 308 adultos con falla renal y en hemodiálisis trisemanal. Recibieron fesomersen en diferentes dosis, 40, 80 y 120 miligramos una vez al mes, y se controlaba con un grupo placebo, a los 6 y a los 12 meses. Esta molécula, como dije recién, es una molécula que tiene un oligonucleótido, como vemos acá en la placa abajo a la derecha, que se va a unir al ARN mensajero, en este sentido antisense, para facilitar una rápida unión y al target ahí en el hepatocito. En el seguimiento, o sea, en los resultados obtenidos se vio que eh, el factor 11 se vio disminuido de acuerdo a la dosis de fesomersen, ya sea 40, 80 o 120 miligramos. O sea que es una dosis dependiente la reducción del factor de coagulación versus placebo de 1,9 a menos del 86% en el caso de fesomersen a 120 miligramos. Si bien hubo una disminución del factor de coagulación,
no se encontró diferencia en las tasas de sangrado mayor y eventos antitrombóticos. Fueron similares en todos los grupos. Lo que sí se observó en este estudio fue que la coagulación del sistema de hemodiálisis y la coagulación, y la trombosis del acceso vascular había sido menor en el grupo que recibía fesomersen versus placebo. O sea que es una droga que vamos a tener que tener en cuenta para más adelante para este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, acá estaba cómo se randomizaron los datos demográficos, y esto es lo que les estaba mostrando, cómo fesomersen en diferentes dosis va a reducir el factor 11, los niveles de factor 11. Este estudio también era para demostrar cómo el uso de estos nuevos anticoagulantes se utilizaron para ver qué es lo que sucedía con la warfarina. Es un estudio multicéntrico, randomizado, que utilizaba warfarina en una dosis para llegar a un RIN de 2 a 3, eran 132 pacientes en hemodiálisis, que utilizaban warfarina, rivaroxaban 10 miligramos, o rivaroxaban más vitamina K. Eh, lo que nos demostró este estudio, que la retirada de la warfarina y altas dosis de vitamina K mejoraría el estado de la vitamina K en estos pacientes de diálisis, pero que no tiene un efecto significativo sobre la progresión de la calcificación vascular y las complicaciones hemorrágicas graves, que pueden ser menores con rivaroxaban, pero no había diferencias significativas. Acá en la primera placa vemos cómo la presencia de esta proteína desde el estado basal y a través de los meses fue mucho menor en rivaroxaban versus vitamina K, y en el segundo cuadro vamos a ver cómo el score de calcificación de la aorta era similar en los dos grupos. Siempre una tendencia a que la warfarina produce un poco más de calcificación. Con respecto a la sobrevida y al sangrado mayor, como les dije, no hubo diferencia entre los tres grupos. Bueno, esto es lo mismo, voy a tratar de no... Entonces, como conclusiones, por un lado, ver si tenemos motivos para salir del uso de la warfarina y utilizar estos nuevos anticoagulantes directos. Y la bibliografía lo que nos muestra en la población general y en los estudios pivotales es que hay una variación farmacocinética interindividuo, interacción con drogas y alimentos. Hay una estrecha ventana terapéutica que puede dificultar llegar a un valor de RIN de acuerdo a lo que necesite el paciente, creando estos riesgos de trombosis o de sangrado. Y en los últimos años, estos estudios nos muestran un aumento de la calcificación vascular y de la nefropatía asociada a la warfarina, que nos ponen un poco en alerta el empleo del uso de warfarina en el paciente renal. Con respecto a estos nuevos anticoagulantes, parecería tener una estabilidad más predecible y menor interacción con las drogas, y no necesitan un monitoreo regular, pero como les digo, todos estos motivos en general no incluyeron a pacientes en hemodiálisis. De todas formas, bueno, estas son las guías internacionales americanas, nos sugieren el uso en pacientes en diálisis si es necesario anticoagular, el uso de warfarina llegando a un RIN de 2 a 3, o apixaban de 5 miligramos o 2,5 miligramos 2 veces al día. Las guías CHES del 2018, también warfarina y apixaban a 5 miligramos 2 veces al día. Las CADIGO 2018 consideran también apixaban, y que la seguridad de rivaroxaban es desconocida. En las guías europeas no estarían incluidos los nuevos anticoagulantes. Con respecto al SCORCHAT, también nos vuelve en pacientes en diálisis, nos sugiere utilizar apixaban y warfarina, considerar. Entonces, de todo esto que encontramos en la bibliografía, hay que tener estos puntos claves para poder tomar la decisión en estos pacientes. Este es un trabajo, es una publicación de una opinión de este autor, que es muy interesante todo lo que él va describiendo. Incluso él crea este score para pacientes en hemodiálisis. Él lo que dice es que el score de CHADS y VAS sobreestima el riesgo de stroke en pacientes en diálisis, y que el score de sangrado no ha validado
tampoco para no está validado para pacientes en diálisis, entonces no deberíamos usarlos. Él crea este score en la cual tiene en cuenta stroke isquémico o accidente transitorio isquémico, le da un punto de 3. Si es diabético el paciente, un punto. Si es mayor de 75 años, un punto. Y si tiene antecedentes de sangrado en el último año, le resta un punto. Si el score le da más de 2, sugiere anticoagulación, y si es menor de 2, es no anticoagular. Y lo que nos dice con respecto a las drogas es que, bueno, nos seguimos guiando por las guías, y dice, bueno, se puede utilizar en diálisis apixaban 2,5 miligramos 2 veces al día, o rivaroxaban 10 miligramos una vez al día, pero eh, sugiere la reducción de heparina durante el tratamiento dialítico a una dosis menor tolerada, y en caso de que el paciente esté con antiplaquetarios, reevaluar la indicación o suspenderla. Y como conclusión también que para poder ofrecerle al paciente un tratamiento eficaz y seguro, con estos datos que todavía son escasos y hay drogas que están en investigación, debemos trabajar en forma conjunta con el cardiólogo, el paciente, la familia, evaluar bien si el paciente va a tener riesgo de un ACV isquémico para realmente tener la indicación de anticoagularlo, y en el caso de que el paciente esté anticoagulado, monitorearlo de cerca, registrar sus eventos adversos y trabajar con la familia sobre los signos de alarma para lograr una mejor seguridad en este tipo de tratamientos a los pacientes. Creo que... Bueno, no nos vemos en la camarita, no sé qué pasó, pero bueno, esta ha sido nuestra presentación. Nos pareció Fantástica, muy clara, muy linda presentación. Ya ahora vamos a hablar, abrir al resto de los participantes si tienen dudas. Te quería preguntar, ¿el apixaban se puede dar en una sola dosis de 5 o es 2,5 cada 2 veces al día? Puede ser en las guías de las dos maneras, o 5 miligramos, 5 2 veces al día. Justo discutíamos hoy y le hemos presentado a los cardiólogos. Tenemos una paciente en diálisis, una paciente de 78 años que tiene una FA de alta respuesta ventricular, por lo que está anticoagulada. Y además ahora hizo una TBP. Ella estaba anticoagulada con acenocumarol y nosotros la queríamos pasar a uno de estos nuevos anticoagulantes. Habíamos pensado en apixaban. Así que la vamos a proponer en forma más enérgica. así es, así es. De todo, bueno, si ella no tiene riesgo de sangrado y no tiene antecedentes de sangrado previo, no. No, no los tiene. El paciente viene a diálisis 3 veces por semana, los puede controlar en diálisis, o sea, antes de conectarlos, hacerles una coagulación, pero la comodidad de los nuevos medicamentos, siempre valorando riesgo-beneficio, ¿no? Sí, No sé bueno, eso si alguien tiene... en la práctica, el uso de, bueno, los pacientes nuestros están anticoagulados por el cardiólogo. La mayoría de estos 3,3% que tenemos anticoagulados con Sintron, y lo que nosotros vemos, porque como tenemos el laboratorio dentro del centro, el paciente le queda cómodo, viene, se hace el RIN, entra a diálisis después, entonces de alguna manera vemos los RIN como es tan difícil de manejarlo en el paciente en diálisis, y pues un día está con 1,5 de RIN y al otro día tiene 5, al otro mes Sí, 6, el cardiólogo le suspende la medicación. La verdad que es muy difícil manejar el rango terapéutico en el paciente en diálisis, por lo menos en la práctica clínica nuestra y escasa y chiquita de los pacientes nuestros, tal es cual, muy difícil manejarlo. Creo que es muy importante esto de la comodidad de los anticoagulantes nuevos, de perderle un poco el miedo, porque realmente creo que el beneficio de no tener que estar controlándolos, de las variaciones de rango y de justamente no exponerlo a riesgo de sangrado o a que no esté en rango de anticoagulación, me parece que está bueno conocerlos un poco más de cerca y perderles el miedo. Sí. El el doctor, doctor Vina está levantando la mano, a ver, Mati. Hola Ceci, bueno, buenas tardes, hola Sergio, ¿cómo andan? Yo les quería hacer una pregunta con respecto a cómo compromete o cómo complica el tema del trasplante anticoagular un paciente en diálisis. Un poco para ustedes, un poco para los trasplantólogos. Y la otra pregunta, la segunda es
si en algún momento deciden anticoagulación en un paciente con trombosis vasculares del acceso vascular a repetición cuando ya quedan pocos accesos. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Con respecto a trasplante, lo mismo que en diálisis, los estudios no han incluido pacientes trasplantados, pero lo que sugieren las guías es que el paciente trasplantado se mide el filtrado glomerular y la dosis de la droga se vaya calculando de acuerdo al filtrado del paciente. Estadificar el paciente y con respecto a eso las drogas. Otra cosa es que en teoría los nuevos anticoagulantes no tienen tanta interacción con otras drogas como si los antagonistas de vitamina K, pero el paciente trasplantado, recordamos que tiene una importante carga de medicamentos, por ahí esto los que hacen trasplante lo tienen más claro, pero tienen un número importante de medicación que están tomando, incluso los inmunosupresores, y parecería ser que pueden llegar a tener alguna interacción ahí a drogas porque hay mucha medicación. Eso sugiere nuevos anticoagulantes a dosis de acuerdo a la función renal que presente el paciente trasplantado. Y con respecto, pensé que alguien quería hablar, y con respecto a la trombosis del acceso vascular, bueno, eso también lo estábamos discutiendo con el doctor Javier de Arteaga el día que empezamos a armar el Ateneo, de que cómo lo manejamos. Hay pacientes que tienen este estado procoagulante muy activado, y esto genera trombosis tras trombosis, y si lo que podemos hacer, y incluso en la práctica lo he hecho, lo he anticoagulado al paciente, tratando de mantener un ring de 2 a 3 con Sintrón o warfarina. No he utilizado nuevos anticoagulantes, pero no hay nada en la bibliografía que hable sobre eh, la trombosis en el acceso vascular. Este nuevo medicamento, que es el Fesomersen, es un medicamento que está en estadio fase 2, y en esta droga sí se ha visto en el estudio que disminuiría la coagulación del sistema de diálisis y la coagulación o la trombosis, perdón, del acceso vascular. Así que si esta droga sigue avanzando en los estudios, por ahí sería un buen tratamiento para hacer. Bien, ahí está el doctor de Arteaga que quería comentar algo de el tema de trasplante. Doc. Buenas tardes. Respecto a la pregunta del doctor Vina, eh, él se refiere quizás a la situación del paciente que llega a un operativo de trasplante y va a estar anticoagulado. Lo que ocurre habitualmente es que si los pacientes están con warfarina, bueno, uno ya sabe cómo revertirlo, ¿no es cierto? Usamos antivitamina K, plasma fresco, etcétera, etcétera. Pero si el paciente está con uno de los DOAC, los anticoagulantes nuevos, eso no va a ser posible porque no tenemos el agente reversor a disponibilidad. De manera que un paciente que esté con DOAC en este momento no va a ser posible de que sea pasible de ser trasplantado, al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Esa es una situación que hay que tener en cuenta para el enfermo que está en lista de espera y puede ser llamado en un operativo. Lo mismo que le ocurre si está tomando clopidogrel, los cirujanos no lo van a operar porque no hay manera de lograr una reversión de ese antiagregante plaquetario. De manera que en términos de que si el paciente está anotado en lista de espera, hay que tener mucho cuidado con el anticoagulante que uno usa, porque algunos de ellos no van a hacer posible la cirugía en caso de un trasplante. En la otra pregunta que el doctor Vina se refería a los accesos vasculares, y sin duda que la trombosis reiterativa de los accesos vasculares es un problema enorme que presupone tomar alguna acción proactiva. Esa acción proactiva puede ser darle anticoagulantes. En ese caso, quizás la droga más práctica sea la warfarina, porque tenemos posibilidad de revertirla en caso de un trasplante. No podríamos utilizar los DOAC tampoco para esta situación porque tendríamos el mismo problema en situaciones de trasplante. Nos encontraríamos con la imposibilidad de revertirlo y por tanto imposibilidad de operar. De manera que la vieja warfarina todavía nos va a seguir dando servicio por un tiempo hasta que logremos encontrar el punto a la reversión de los anticoagulantes nuevos.
Hola, buenas tardes. Justamente esa es la situación que quería comentar, que nosotros teníamos un paciente tratado con apixaban por FA también, y ahora entró en lista de espera hace un mes, y justamente lo mandamos a los cardiólogos para rever este asunto del apixaban y qué pasaba si el paciente entraba en operativo, y se lo cambiaron a Sintram, y Claro, justamente este fin de semana participó de un operativo. eso es exactamente lo que podemos hacer, porque hoy por hoy no tenemos nosotros metodología otra para salvaguardar. Los países anglosajones ya tienen la disponibilidad y a la mano los reversores para este tipo de drogas, pero nosotros no los tenemos, no los disponemos aquí. Bien, clarísimo. El doctor Vina dice que sí, justamente era eso también lo que se refería. Eh, no sé si estaba Juan Olmos, había levantado la mano. Juan, Bueno, responde la duda que teníamos el doctor de Arteaga, es decir, perfecto. Yo No te sé, quiero comentar algo, Cecilia, sí, por favor, doc. luego de la presentación de Carolina, que creo que ha sido muy clara. eh, el tema de la anticoagulación en enfermos renales y en diálisis es una situación que todavía le falta muchísimo para encontrarle todas las aristas que tiene. Y seguirá siendo un tema con mucha tela para cortar por un buen tiempo. La clave es tomar las mayores precauciones posibles con cada enfermo, con la familia. Lo que dijo Carolina, la anticoagulación no debe ser tomada a la ligera porque forma parte de la mortalidad de los enfermos en diálisis y debe ser consensuada en lo posible con el cardiólogo, y el nefrólogo y el cardiólogo tienen que interactuar todo lo que puedan en esto. El cardiólogo haciéndole los estudios, el ecocardiograma, a ver si el enfermo tiene trombo, cuánto se debe o cuánto se puede anticoagular, etcétera, etcétera. Y el enfermo tiene que tener esa rigurosidad de los controles que muchas veces no lo tiene. Y los nefrólogos tenemos esa responsabilidad que de alguna manera se la hemos pasado un poco a los cardiólogos, pero en ciertos casos a los hematólogos también, según los hospitales. Pero los enfermos son nuestros y nosotros tenemos que tomar ese decisión. ¿Y usted en este paciente qué haría, doc, por ejemplo? ¿Cuál que mencionaste recién? Sí, es No, una paciente, me parece bien la indicación. No se le puede dar un DOAC porque si está en lista de espera, lo van a llamar y no lo van a operar, no lo van a poder operar. no, Es lo mismo es una no paciente queda añosa otra. de... Ujú. Es lo mismo que pasa cuando vemos pacientes de pretrasplante que vienen topando clopidogrel. Le decimos, mire, le va a tener que decir a su médico de cabecera que usted tomando ese remedio no se puede trasplantar. Nosotros con los pacientes que están cuando están con clopidogrel, eh, bueno, y que están en lista, en el momento si entran en operativo y van al trasplante, lo que hacemos avisamos al servicio de hematología, y la conducta que tomamos, que se toma en el sanatorio, bueno, se transfunden plaquetas en el trasplante. Ah, ¿ustedes hacen el trasplante con Sí, clopidogrel entonces? sí, 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 pero con transfusión de plaquetas intraquirófano. Sobre todo Claro, porque, perdón, nos pasa mucho de que a lo mejor cuando le hacemos la valoración pretrasplante el paciente está antiagregado solamente con aspirina o no está antiagregado y en el medio intercurre con algún evento y lo doble antiagregan y a veces nos claro, esperamos en el momento del trasplante. está Eh, bien. con la anticoagulación también creo que esto es algo a tener en cuenta porque por ahí ahora se usan mucho más los anticoagulantes nuevos y puede pasar con un paciente que esté en lista y que llegue al momento del operativo y que esté en esta situación. Sí, Y y eso es no lo que podés decía el doctor. operarlo, pues no tenés Ujú, cómo Exacto, revertirlo. sí, Con el clopidogrel a lo mejor lo podés arreglar con plaquetas, si podés, pero con estos sí, otros nuevos no podés no, solucionarlo. tal cual.
Y no hemos tenido sangrados, o sea, no ha habido diferencias en el Bueno, sangrado postquirúrgico. está bien. Bueno, esa es una buena alternativa. Yo no tengo experiencia con el uso de transfusión de plaquetas. Directamente los pacientes con clopidogrel tratamos de, si están en lista de espera, les pedimos que los dejen solo con aspirina o esperamos el tiempo prudencial hasta que el cardiólogo le saca el clopidogrel porque necesitaba para un stent o lo que sea. Claro. En caso Una, de antiagregar, ¿ustedes o antiagregan solo con aspirina? Sí, 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 solo con aspirina por ahora, a sabiendas de que no es la máxima antiagregación Sí. en los pacientes que tienen problemas con el acceso vascular y demás. Pero si tenemos que hacerlo, usamos el Sintrón también. El Ujú. Sintrón es una droga que podemos revertir. Sí, sí. quería hacer un comentario porque escucho en la conferencia que se ha nombrado a la gente de cardiología en más de una oportunidad. Vos, Cecilia, comentabas, bueno, que esto nos va a dar más fuerza para hablar con los cardiólogos. Bueno, yo quiero ir un paso hacia atrás cuando se trata de un paciente con una enfermedad renal crónica estadio 4 y estamos con el uso de estos nuevos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque las implicaciones son altas también en esta población. Y se ha hablado de hablar con el cardiólogo, de hablar con el cardiólogo. Y pregunto, ¿el cardiólogo habla con nosotros? ¿En qué momento el cardiólogo hizo una valoración de la función renal y evaluó qué estadio se encuentra? Entonces, muchas veces, y lo comento porque nos ha pasado, que un paciente ambulatorio con una enfermedad renal crónica, estadio 4 fue anticoagulado y sin considerar la función renal, ingresó con hemorragia digestiva y finalmente el paciente falleció. Es decir, yo entiendo que hoy el Ateneo se trata de un paciente en diálisis estadio 5 para el trasplante, pero me parece que tiene que haber una mayor comunicación entre los especialistas y no solo es patrimonio del cardiólogo, y como dijo Javier de Arte recién, nosotros tendríamos que interactuar también con el cardiólogo un ida y vuelta, y a las pruebas me remito. Entonces, atento con estos fármacos que son de alto riesgo y pueden llevar al óbito al paciente. Nada más. Gracias, Doc. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. La verdad que la charla clarísima, muy linda.